Hola, hola, familia virtual. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí en nuestro canal, donde siempre les traemos lo último y más jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de uno de los galanes más queridos y una de las actrices más talentosas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en un momento delicado que vivió Kerem, la persona que estuvo a su lado y, por supuesto, la reacción de Hande ante esta situación. Agárrense que esto se pone bueno. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que todavía no se han animado, a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrán perdérselo. Así que ya saben, suscríbanse, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven y dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin es un actor muy activo y muy querido, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en una figura muy importante en la industria del entretenimiento. Pero como todos nosotros, Kerem también es humano y también se enfrenta a momentos difíciles. Hace no mucho tiempo Kerem pasó por un periodo de salud complicado, una situación que, como es lógico, preocupó mucho a sus fans y a sus seres queridos. La noticia de la enfermedad de Kerem, aunque no se especificó de qué se trataba exactamente, comenzó a circular por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Los fans preocupados inundaron las redes con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación y enviándole todo su cariño. Y es que Kerem, con su personalidad cercana y su amabilidad, ha logrado conectar profundamente con su público, que lo considera mucho más que un simple actor. Lo ven como un amigo, un confidente, alguien que a través de su trabajo y su presencia, les brinda alegría y esperanza. Este cariño desbordado no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Kerem se ha ganado el corazón de la gente con su autenticidad y su dedicación a su trabajo. Desde sus primeros papeles en series y películas hasta sus proyectos más recientes, siempre ha demostrado un compromiso inquebrantable con la calidad y con la conexión emocional con el público. Es un actor que se entrega por completo a cada personaje, buscando la verdad y la autenticidad en cada escena. Además de su talento actoral, Kerem también es admirado por su humildad y su cercanía. A pesar de su fama y su éxito, nunca ha perdido el contacto con sus raíces y siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de sus fans. Se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de interactuar con ellos en las redes sociales y de participar en eventos donde puede conocerlos en persona. Esta actitud cercana y accesible es lo que lo ha convertido en un ídolo para muchos, y es una de las razones por las que la noticia de su enfermedad generó tanta preocupación y solidaridad. Pero, ¿quién estuvo al lado de Kerem durante este difícil momento? Pues bien, según las informaciones que pudimos recopilar, la persona que se mantuvo más cerca de él, apoyándolo incondicionalmente y brindándole todo su amor y cuidado, fue sin duda su familia. Sabemos que Kerem es muy unido a sus padres y a su hermana, y fueron ellos quienes se encargaron de darle todo el apoyo emocional y práctico que necesitaba para recuperarse. La familia de Kerem siempre ha sido un pilar fundamental en su vida, y en este momento tan delicado no fue la excepción. Se volcaron completamente en él, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para descansar, recuperarse y volver a estar en plena forma. Y es que, como dice el dicho, la familia es lo primero y en situaciones como esta es cuando más se valora su apoyo incondicional. No se trataba solo de cuidados médicos y alimentación adecuada, era el amor incondicional, el abrazo reconfortante, la palabra de aliento y la compañía constante lo que realmente marcaba la diferencia. La hermana de Kerem, Melis Bürsin, jugó un papel crucial. Residenciada fuera de Turquía, no dudó en tomar un vuelo para estar al lado de su hermano. Se encargó de coordinar citas médicas, investigar sobre tratamientos alternativos y, sobre todo, de mantener el ánimo de Kerem en alto. Sus padres, por supuesto, también estuvieron presentes en cada momento, brindándole el amor y la tranquilidad que necesitaba para enfocarse en su recuperación. Ellos, que lo han visto crecer y luchar por sus sueños, conocían como nadie sus fortalezas y sus debilidades, y supieron cómo apoyarlo de la mejor manera posible. Este episodio nos recuerda la importancia de la familia en momentos de crisis. En un mundo donde a menudo nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida y las exigencias del trabajo, es fácil olvidar el valor de los lazos familiares.
Pero cuando enfrentamos dificultades, son nuestros seres queridos quienes nos brindan el apoyo incondicional que necesitamos para seguir adelante. La familia de Kerem es un claro ejemplo de esto, y su amor y dedicación fueron fundamentales para su recuperación. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel ante la enfermedad de Kerem? Como todos saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su romance traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más populares del momento. Era la pareja perfecta, la que todos querían imitar, la que parecía destinada a durar para siempre. Su relación fue un torbellino de emociones. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de cariño, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos. Y así fue. Poco a poco la amistad se convirtió en amor, y Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Los fans de Senkalkam estaban encantados con la noticia. Ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, enamorados en la vida real era un sueño hecho realidad. La pareja compartía momentos especiales en las redes sociales, viajaba junta y se mostraba muy enamorada en público. Su relación era un cuento de hadas moderno, y todos querían ser parte de él. Sin embargo, como también sabemos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin hace ya algún tiempo. Aunque los motivos exactos de su ruptura nunca se hicieron públicos, se especuló mucho sobre las razones que llevaron a la separación. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas y de diferencias personales. A pesar de ello, muchos fans seguían manteniendo la esperanza de una posible reconciliación, y la noticia de la enfermedad de Kerem reavivó esa esperanza en muchos de ellos. Era como si la adversidad podría unirlos de nuevo, como si la enfermedad de Kerem fuera una oportunidad para reavivar el amor que una vez compartieron. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. Después de meses de romance y felicidad, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Nadie entendía qué había pasado, porque se habían separado dos personas que parecían tan enamoradas. Los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer, pero ninguno de los dos se pronunció al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando a sus fans con la incertidumbre y la tristeza. A pesar de la ruptura, muchos fans seguían creyendo en el amor entre Hande y Kerem. Mantenían la esperanza de que algún día volverían a estar juntos, de que el destino los volvería a unir. Cada vez que se publicaba una foto de alguno de los dos, los fans analizaban cada detalle en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Hande y Kerem no estaban dispuestos a renunciar a ella. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Hande? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. A pesar de la gran expectación que había en torno a su reacción, Hande optó por mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas sobre la enfermedad de Kerem. Esto, como es lógico, generó todo tipo de especulaciones y rumores. El silencio de Hande fue ensordecedor. En un mundo donde las redes sociales son el principal medio de comunicación, su decisión de no pronunciarse sobre la enfermedad de Kerem fue sorprendente. La gente esperaba una declaración, un mensaje de apoyo, algo que demostrara que todavía se preocupaba por él. Pero Hande se mantuvo en silencio, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Algunos interpretaron su silencio como una muestra de indiferencia, argumentando que al haber terminado su relación, ya no tenía ninguna obligación de pronunciarse sobre la salud de Kerem. Otros, sin embargo, defendieron su derecho a la privacidad y señalaron que su silencio no necesariamente implicaba falta de preocupación o de cariño hacia su expareja. Ambas posturas son válidas, y es difícil saber cuál es la verdadera. Lo cierto es que al no haber declaraciones oficiales por parte de Hande, solo podemos especular sobre sus verdaderos sentimientos y su reacción ante la enfermedad de Kerem. Es posible que de forma privada, Hande se haya puesto en contacto con Kerem o con su familia para expresarle su apoyo y desearle una pronta recuperación. También es posible que simplemente haya preferido mantenerse al margen para no generar más controversia o para respetar la privacidad de Kerem en este momento tan delicado. Hande es una persona muy reservada, y es posible que haya preferido mantener su reacción en privado. Tal vez le envió un mensaje a Kerem en secreto, o tal vez habló con su familia para ofrecerles su apoyo.
Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Hande y Kerem fue muy especial y que, a pesar de haber terminado, seguramente todavía existe un cierto vínculo entre ellos. Ambos vivieron momentos muy intensos juntos, tanto a nivel personal como profesional, y es difícil olvidar una conexión tan fuerte de la noche a la mañana. Fueron compañeros de trabajo, amigos, amantes, compartieron risas, lágrimas, éxitos y fracasos. Es imposible que una relación así se borre de la memoria de la noche a la mañana. Independientemente de cuál haya sido la reacción de Hande, lo más importante es que Kerem pudo contar con el apoyo incondicional de su familia y que, gracias a sus cuidados y a su cariño, logró recuperarse satisfactoriamente. Actualmente Kerem se encuentra en perfecto estado de salud y está retomando sus proyectos profesionales con la misma energía y entusiasmo de siempre. Su regreso al trabajo fue recibido con alegría por sus fans, quienes no dudaron en expresarle su apoyo y cariño. De hecho, Kerem ha estado muy activo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos con sus fans y agradeciéndoles todo el apoyo y el cariño que le brindaron durante su enfermedad. Se nota que está muy agradecido por el cariño de sus fans y que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida. Se le ve radiante, lleno de energía y con ganas de seguir adelante. Y bueno, familia virtual, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre este momento delicado que vivió Kerem Bürsin y la supuesta reacción de Hande Erçel. Recuerden que esta información está basada en lo que pudimos recopilar de los medios de comunicación y las redes sociales, y que siempre es importante tomar las cosas con cautela y no dar nada por sentado. Para recapitular brevemente, hablamos sobre la enfermedad de Kerem Bürsin, la persona que estuvo a su lado brindándole apoyo y los diferentes escenarios sobre la reacción de Hande Erçel. Recuerden que en estos temas siempre hay mucha especulación, así que es importante tomar la información con pinzas. La clave está en respetar la privacidad de ambos y en no juzgar sus decisiones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande debió haber reaccionado públicamente? ¿O creen que hizo bien en mantenerse al margen? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus diferentes puntos de vista y generar un debate constructivo. Y ahora sí, la parte que más me gusta del llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante esperándolos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Prometo seguir trayéndoles contenido de calidad, con información interesante y análisis profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.